colócate el cinturón, los guantes y el protector bucal porque estás a punto de enfrentar a las 7 actrices de cine que son verdaderas artistas marciales en la vida real. Número 7. La actriz y artista marcial que abre las puertas de este top es una hawaiana de origen asiático. Su nombre completo es Kellyanne Hugh. Nació el 13 de febrero del año 1967 en Honolulu, en Hawái. Antes de ser actriz, fue modelo y practicó varias artes marciales. Ella es un claro ejemplo de cómo la belleza no necesariamente tiene que estar reñida con la fuerza y con la agresividad. Tiene en su haber varias películas de acción, aunque las más conocidas por todos nosotros son El Rey Escorpión, Los Hombres X2, rodada en el año 2002, y Nacer para Morir, película en la que actuara y se luciera como artista marcial junto a Jet Li y Mark Dacascos. Su salto a la fama cinematográfica lo dio en el año 2002 al protagonizar junto a La Roca la película de aventuras El Rey Escorpión. Kellyanne Hugh, además de poseer una gran belleza, es experta en artes marciales, especialmente destacándose en karate y en taekwondo. Número 6. Dana He ha sido inspiradora de audiencias a nivel mundial. Su historia de vida demuestra de que la voluntad de triunfar y la convicción de nunca renunciar son las que crearon su éxito. Esto último es casi un eufemismo para decir de que la infancia de Dana fue muy dura. Hija de padres divorciados, alcohólicos, ella sufrió abandono y desesperación durante su niñez. Aquellos amantes de los juegos de arcade la recordamos muy bien, ya que es la actriz que interpretó a Melina en la película Mortal Kombat Aniquilación y 2 años más tarde también interpretó a Xian en Mortal Kombat La Conquista. Después de las artes marciales en la vida de Dana He, podemos decir de que es una medallista de oro olímpico que ganó la competencia de taekwondo en las Olimpiadas de Seúl, Corea, en el año 1988 y que actualmente es una actriz de televisión y de cine, así como una de las mejores dobles de acción de la industria del entretenimiento. Número 5. En el puesto número 5 nos encontramos con una actriz que desde muy corta edad ya habría logrado dejar boquiabierto a todos aquellos que gustaban del género de acción y de artes marciales. Estamos haciendo referencia a la actriz Yeha Yanin. Yeha Yanin es una actriz y artista marcial tailandesa nacida el 31 de marzo del año 1984 en Bangkok, Tailandia. Se ha especializado fuertemente en Muay Thai. Cuando tenía 24 años, ya era una destacada instructora de taekwondo, cinturón negro tercer dan en dicha disciplina. De religión budista, entrenó por 4 años el estilo de Muay Thai para hacer la película Chocolate del año 2008, película del mismo director de Ong Bak, protagonizado por Tony Jaa. Yeha fue también la primera mujer de Muay Thai en destacarse en el cine. En el año 2009 lanzó su segunda película titulada Rising Phoenix. Esta chica a nivel de coreografías marciales es sencillamente increíble. En el año 2011 se puso bajo la dirección de Pechachik Wanklao, conocido mundialmente por interpretar a Humalao en Ong Bak, interpretando con este director la película conocida como The Girl is Badass. Ese mismo año también participó en The Kick, de nuevo dirigida por su descubridor Prachya Penkaew, el mismo que hubiera descubierto a Tony Jaa. Número 4. Ronda Rousey es una luchadora estadounidense de artes marciales mixtas, artista marcial que proviene del Judo. Ronda fue la primer campeona de peso gallo femenino del UFC, así como la ex campeona de la misma categoría en la ahora ya extinta franquicia de Strikeforce, venciendo a la mayoría de sus oponentes por sumisión de palanca de brazo o por su nombre en japonés, Udegichi Yushigatame.
Rusi se convirtió en la primera mujer estadounidense en ganar una medalla olímpica de bronce en judo, distinción que consiguió en los Juegos Olímpicos de Pekín en el año 2008. Además de eso, posee 23 medallas de oro, al igual que 7 de bronce y 2 de plata, en diferentes competencias y torneos nacionales e internacionales de judo. Con respecto a su carrera actoral, recordemos que este es un top de actrices, artistas marciales. Ha protagonizado un personaje en la película Rápido y Furioso 7, el film que fue retrasado por el lamentable deceso en un accidente de tránsito de uno de sus principales protagonistas, Paul Walker. También podemos encontrar a Ronda como actriz de acción en la película Los Indestructibles 4, donde actúa como actriz de reparto frente a un gran elenco de actores de acción. Número 3. En el puesto número 3 nos encontramos con la más perfecta y estilista representante de las artes marciales que podemos encontrar en el cine y en la televisión. Quiero hablarles de la inigualable Chloe Bruce. Esta mujer puede llegar a engañar al más inteligente de los hombres mortales debido a que es poseedora de una belleza y estética pocas veces vistas. Sin embargo, no te confíes, porque podrías terminar noqueado en menos de lo que dura un abrir y cerrar de ojos. Chloe Bruce es una artista marcial inglesa, cinturón negro cuarto dan en Tang Soo Do, instructora experta en armas, campeona acróbata y coreógrafa de artes marciales. Muy famosa en el mundo entero por sus movimientos, agilidad, equilibrio y plasticidad. Ha participado en películas como Guerra Mundial Z, Guerra de Titanes 2, Piratas del Caribe 4, Harry Potter, John Carter of Mars, Double Zero, entre otras tantas. Número 2. Aquellos que no son seguidores de las MMA pudieron deleitarse con esta mujer en la película Rápido y Furioso 6. China Joy Carano nació el 16 de abril del año 1982 en el condado de Dallas. Es actriz, modelo y una ex luchadora de artes marciales mixtas. China tuvo sus comienzos como gladiadora Crash en Gladiadores Americanos. Fue nominada como la cara de las artes marciales mixtas en mujeres. También habría sido nominada antes como la tercer luchadora en el mundo de las artes marciales de las 145 libras, o sea, de los 66 kilos, estos según la clasificación de mujeres del Distrito Unificado de las MMA. En lo concerniente a lo cinematográfico, protagonizó la película de acción del año 2012, Jaguar, apareciendo también como compañera de acción en la película Rápido y Furioso 6 junto a La Roca y Vin Diesel. China es, sin ningún tipo de dudas, una de las mujeres más hermosas y al mismo tiempo más peligrosas y letales del mundo. Llegado a este punto del video top, es menester y necesario hacerte una aclaración. La talentosísima, cual bellísima, Michelle Yeoh no es una actriz que provenga de las artes marciales. Sí, sé que esto es increíble, pero una vez que lo sabes, creo que tu admiración por ella debe de aumentarse exponencialmente, puesto que es verdaderamente digno de destacar cómo una mujer ha podido representar a las artes marciales tan dignamente en el mundo del cine y sin más entrenamiento que el específico para cada película. Al no poseer un currículum marcial determinado, no puedo incluirla en este top de actrices que son artistas marciales, pero creo firmemente que sus méritos y destacables habilidades la posesionan tan alto como para darle un recordatorio en este punto del top. Y por si te lo estás preguntando, la cereza sobre el pastel, la bellísima como pocas Ziyi Zhang, tampoco proviene de las artes marciales. Número 1. Para los más nuevecillos y jóvenes que me estén escuchando, quiero presentarles a la inigualable Cynthia Rothrock. Si de estrellas de acción femenina se trata, entonces es absolutamente necesario incluir a la bellísima Cynthia Rothrock en esta lista.
Especialista en películas del género, también trabaja como instructora de artes marciales, siendo una experta en el manejo de armas tradicionales chinas. Aquellos aficionados del cine de acción tal vez la recuerden más en películas como Martial Law junto a Chad McQueen, Gina O'Brien 1 y 2, Ángel Guardián, Honor y Gloria, Lady Dragon, Tigre Claw 1, 2 y 3, Rage on Honor y más de 30 películas de acción y artes marciales que nos harían esta lista interminable. En cuanto a su currículum marcial, podemos destacarle que ostenta 6 cinturones negros en diferentes disciplinas, por ejemplo, en Tang Soo Do, en Taekwondo, en el estilo de la garra del águila, en Wushu Shaolin del Norte y en Pai Lum Tae Kung Fu. En el 2006 recibió el sexto dan en Tang Soo Do Mo Duk Kwang de manos del maestro Robert Koveski. 5 años después, en el 2011, obtuvo el séptimo dan en este arte marcial. Se dice que fue quien inspiró a los creadores del videojuego de arcade Mortal Kombat cuando diseñaron al personaje de Sonya Blade. Sus fotografías han vestido las portadas y pósters centrales de revistas de artes marciales de todo el mundo. Ha sido incluida en el Salón de la Fama de las prestigiosas revistas del género Black Belt y la Inside Kung Fu. Sin dudas, ha sido una de las mujeres que más ha aportado al cine de artes marciales y a las artes marciales en general.